Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para poder cumplir efectivamente con nuestra misión como pueblo de Dios en este final de los tiempos. Misión que consiste en restaurar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios y así de esta manera preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez aquí a la tierra. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 27 de febrero de 2021, la cual estará centrada en torno a la experiencia del antiguo pueblo de Dios en el gran imperio medo-persa. Nos estamos refiriendo al pueblo judío de la época de Zorobabel, Esdras y Esther. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu, para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte y serte fieles, andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El pueblo judío en el imperio medo-persa. Bien, el título es muy ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues este estudio estará centrado en torno a las experiencias que vivió el pueblo judío en el gran imperio medo-persa, experiencias que apelaron tanto a su valor como a su fe en Dios, pues a causa de su incredulidad e indiferencia a los mensajes que Dios les enviaba por medio de sus mensajeros, los profetas, les sobrevinieron distintas dificultades, las cuales finalmente ellos pudieron superar o vencer a través de una decidida obediencia y fe, tanto en el Dios de sus padres como en sus profetas, y entendieron que era menester primeramente ser fieles a Dios para ser merecedores de sus bendiciones. Como texto de introducción tenemos un versículo inspirador en Esdras 6:14 que nos dice: y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Así es, apreciados hermanos, el pueblo judío pudo conseguir acabar la reconstrucción del templo de Jerusalén, algo que parecía imposible de realizar, tanto por el tamaño de la obra como por las oposiciones de sus enemigos. El pueblo judío, por su fidelidad a Dios, consiguió terminar de edificar el templo de Jerusalén con la ayuda y la protección de Dios. Y además de esto, pudo comprobar que era Dios quien les hacía prosperar, siempre y cuando ellos se mantuviesen fieles. Y así también es con nosotros, apreciados hermanos, ya que el éxito tanto de nuestros planes como de nuestras vidas dependerán de la fidelidad que mostremos ante Dios. Recordemos que es Dios quien nos da las fuerzas, el valor y la protección en las dificultades. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Oposición. Pregunta número 1. ¿Qué había iniciado con gran celo el pueblo que regresó? ¿Y qué sucedió con la construcción del templo debido a las dificultades ocasionadas por los enemigos? Bien, el remanente judío que regresó de la cautividad de Babilonia a su tierra natal, en el segundo año de su llegada a Jerusalén, comenzaron con gran celo y entusiasmo los trabajos de reconstrucción del templo de Dios, pues este era el propósito por el cual habían viajado desde Babilonia hasta su tierra en Jerusalén. Por eso, luego de tomarse el tiempo para recabar todos los materiales de reconstrucción necesarios y tener completo el equipo de albañiles y maestros
para esta gran obra, comenzaron con mucho ánimo, entusiasmo y fervor la gran tarea de edificar la casa de Dios en Jerusalén, casa que había permanecido destruida por más de 70 años. Ahora ellos, comisionados por el gran rey Ciro, tenían la oportunidad y la responsabilidad de trabajar para el Señor, levantando su casa de adoración. La escritura nos relata que cuando los albañiles colocaban los primeros cimientos del templo, los cantores, hijos de Asaf, vestidos con sus atuendos de gala, entonaban alegres alabanzas al Señor, y con sus instrumentos musicales amenizaban el ambiente de esta obra de reconstrucción, y todo el pueblo que había venido de la cautividad, allí reunido, los acompañaba siguiendo sus hermosos acordes. Tenían pues mucho ánimo y entusiasmo para cumplir con la misión de levantar casa para el Señor. Sin embargo, los enemigos de los judíos, al ver el inicio de las obras, se levantaron y vinieron a donde estaban los judíos trabajando, y utilizando tanto la fuerza como la influencia, atemorizaron a los albañiles y constructores, e impidieron que siguieran edificando el templo de Dios. Entonces, los judíos, amedrentados por sus enemigos, se retiraron a sus casas y abandonaron la labor de reconstrucción del templo, y se decían entre sí de modo desanimado: seguramente aún no es el tiempo de reconstruir el templo de Dios. De esta manera, las obras de edificación del templo quedaron abandonadas por un largo periodo, todo el tiempo del reinado del rey Ciro, hasta el mes sexto del segundo año del reinado del rey Darío, año en el que Dios envió a su pueblo a 2 profetas para animarlos e instarlos a retomar esta labor abandonada. En la página 420 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos comenta que tan resuelta fue la oposición de los enemigos del pueblo de Dios que los judíos, dado que eran inferiores en número, se atemorizaron y abandonaron las obras de reconstrucción del templo, diciendo entre sí: seguramente aún no es el tiempo para reconstruir la casa de Dios. Es por eso que, desalentados y abatidos, volvieron a sus casas para dedicarse a sus actividades comunes. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: ánimo impartido por el Señor. Pregunta número 2. ¿A quién llamó el Señor en esta crisis y qué mensaje envió el Señor por su medio? Bien, para devolver el ánimo que había perdido el pueblo judío e instarlos a retomar otra vez la obra de edificación del templo, obra que ellos habían abandonado, Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías. Ellos vinieron a donde sus hermanos y a los líderes judíos con un mensaje de parte de Dios, y les dijeron: ¿por qué decís que aún no es el tiempo de edificar la casa de Dios? ¿Por qué os habéis refugiado en vuestros hogares? Meditad en vuestros caminos y levantaos, subid al monte y cortad madera, y venid a edificar mi casa, en donde yo pondré mi voluntad y donde seré glorificado. Fueron palabras de ánimo y de aliento que venían de parte de Dios y que los instaba a retomar la misión que ellos habían abandonado, la cual era edificar el templo de Jerusalén. Fueron palabras que venían de parte de Dios para instarlos a tener valor y fe, pues justamente necesitaban valor y fe para cumplir con esta responsabilidad, pues humanamente era imposible oponerse o resistir a sus enemigos que los rodeaban, pues eran naciones más grandes y más fuertes que ellos. Sin embargo, los judíos también sabían que si eran obedientes al mensaje de Dios, entonces Dios les acompañaría y les ayudaría a cumplir con su misión. Era pues un mensaje que invocaba a su fe. Afortunadamente, el remanente judío creyó en el mensaje de estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, por lo que resolvieron ir a edificar el templo de Dios. De tal manera que, liderados por Zorobabel y Jesúa,
se levantaron y se dispusieron a cumplir con el pedido de Dios, sin temer ya a sus enemigos, los cuales eran muy superiores a ellos. Esta resolución que finalmente tomó el pueblo judío encierra para nosotros una lección de valor y de fe, pues como pueblo de Dios en este final de los tiempos, también nosotros tenemos una misión que cumplir, la cual es levantar el templo de Dios en nuestras personas y restaurar los muros derribados de la santa ley de Dios. Pues tanto el templo espiritual de Dios que en cada uno de nosotros debe existir está derribado, y también la santa ley de Dios no es reconocida por los hombres. Así que el restaurar tanto el templo de Dios como reedificar los muros de la santa ley de Dios es parte de nuestra misión. Y aunque esto no es una tarea fácil, ya que humanamente es imposible llevarlo a cabo, sin embargo Dios está presente y está dispuesto a ayudarnos si es que nosotros tenemos el ánimo y la disposición para llevarlo a cabo. Recordemos aquella hermosa promesa que Dios nos da en Isaías 41:10, que nos dice: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, apreciados hermanos, debemos tener el ánimo, el valor y la fe para cumplir con la misión que Dios nos ha encargado en este final de los tiempos. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: apoyo del gobierno. Pregunta número 3. ¿Tuvo resultado el mensaje? ¿Y cuándo se cumplió la profecía de Ageo? Sí, tuvo un excelente resultado el mensaje enviado por Dios a través de sus profetas Ageo y Zacarías, pues el remanente judío creyó en el mensaje que Dios les enviaba por medio de estos dos profetas, y por eso, despertando de aquella inacción en que se encontraban y llenos de fe, resolvieron retomar los trabajos de edificación del templo de Jerusalén. Y es por eso que el remanente judío, liderados por Zorobabel y el sacerdote Jesúa, se levantaron y se dirigieron a trabajar en la obra que Dios les había encargado, sin temer ya a sus muy superiores enemigos, pues entendían que había uno mayor que les acompañaría y les protegería. Nos estamos refiriendo a Jehová, el gran Dios de Israel. La Escritura nos dice en Ageo 1:14 que Dios despertó tanto el espíritu de Zorobabel como el espíritu de Jesúa y el espíritu de todo el pueblo, para que vinieran a trabajar en la casa de Dios, casa que finalmente conseguirían terminar de edificar. Y esto encierra para nosotros una importante lección, pues también nosotros necesitamos despertar del sueño en el que nos encontramos, para poder cumplir con la misión que tenemos como pueblo de Dios en este tiempo del fin. Por lo tanto, apreciados hermanos, despertemos nuestros espíritus para entender nuestra necesidad de trabajar en la edificación del templo espiritual de Dios en cada una de nuestras personas. En la página 28 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White nos dice que a los atrios de este templo que construyeron Zorobabel, Jesúa y el remanente que llegó de Babilonia, 4 siglos después vino el Señor Jesús, y allí enseñó y realizó curaciones, honrando de esta manera aquel templo construido en la época del imperio medo-persa. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Por quién y cuándo se dio el segundo decreto para continuar la reconstrucción del templo? El segundo decreto que se dio para continuar la reconstrucción del templo de Jerusalén fue dado por el rey persa Darío en el año 519 a.C. Recordemos que antes hubo un primer decreto para la edificación del templo, el cual fue dado por el rey persa Ciro el Grande en el año 536 a.C. Sin embargo, debido a las oposiciones y acusaciones que se esgrimían en contra de los judíos y el templo que edificaban, se hizo necesario este segundo decreto, el cual fue realmente providencial, pues en este nuevo decreto
se ordenaba que se continuaran con los trabajos de edificación del Templo de Jerusalén y que nadie se opusiera o impidiera la realización de esta obra, pues la edificación debía llevarse a cabo y terminarse lo antes posible. Así que debían apoyarse estos trabajos de edificación y en todo caso condenar a muerte a cualquier opositor. En este sentido, el rey Darío se comprometía a financiar económicamente todos los gastos de la obra y a otorgar todos los materiales necesarios para llevar a cabo la edificación hasta su culminación. Fue un decreto realmente admirable este segundo decreto, promulgado por el rey Darío, pues ahora el remanente judío contaba con la ayuda del rey más poderoso de la tierra para poder llevar a cabo su misión. Ahora ya nadie se les opondría, pues el rey les protegería, y además tendrían todos los recursos económicos, humanos y materiales de este gran imperio medo-persa a su disposición, para cumplir con esta gran tarea de levantar la casa del Dios de Israel. Fue un desenlace realmente asombroso esta experiencia del remanente judío que volvió a Jerusalén, y también fue el premio de Dios a la fe y al valor de su pueblo. En realidad, todo esto fue resultado de la providencia de Dios, quien premió la fidelidad de su pueblo, otorgándole esta gran ayuda que venía de parte del gobernante del mayor imperio de la tierra. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: Apoyo del gobierno. Pregunta número 5. ¿Qué desafío envió el Señor a través del profeta a su pueblo que aún estaba en Babilonia? ¿Y qué ocurrió con aquellos que, a pesar del llamado divino y los reiterados decretos reales, permaneció allí? El Señor, a través del profeta Zacarías, envió un mensaje al pueblo judío que aún permanecía en Babilonia, es decir, a aquellos que se habían negado a retornar con el remanente judío a Jerusalén. Concretamente, el mensaje era que escaparan de Babilonia y retornaran a la tierra de sus padres allí en Canaán. Era un mensaje breve y sencillo y que apelaba a la fe del pueblo presente allí en Babilonia, pues necesitaban creer en sus profetas para decidir retornar a su país. En realidad, aquellas condiciones favorables que tenía el pueblo instalado allí en Babilonia estaban cambiando, y pronto su estancia en este lugar se iba a tornar peligrosa. Por eso, Dios, conociendo lo que estaba por acontecer, les envió un mensaje de misericordia a través de sus profetas para que el pueblo abandonara Babilonia. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar a los llamados que los profetas les declaraban de parte de Dios, por lo que se quedaron en Babilonia. Y es así que durante el reinado del rey Asuero, el esposo de la reina Esther, un príncipe de este rey, enemigo de los judíos, indujo al rey a decretar la muerte de todos los judíos, ofreciéndole a cambio una enorme suma de dinero, establecida en 10.000 talentos de plata. Fueron momentos de gran crisis para el pueblo judío instalado allí en Babilonia, pues por un decreto estaban condenados a morir exterminados por sus enemigos. Afortunadamente, Dios recondujo estos eventos y convirtió este decreto de muerte en un decreto que terminó exaltando a los judíos en este gran imperio medo-persa. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién promulgó el tercer y último decreto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y qué documento escrito entregó el monarca al sacerdote Esdras? El tercer y último decreto, que se promulgó para terminar las obras de edificación en Jerusalén, fue dado por el rey Artajerjes. Este decreto se promulgó en el año 457 a.C. y tenía el propósito de ordenar la edificación de la ciudad de Jerusalén, pues la ciudad estaba en ruinas. Aquí tenemos que señalar que el templo ya se había terminado de edificar
y solo faltaba reconstruir la ciudad. Recordemos que el templo se terminó de edificar en el sexto año del rey Darío, que fue en el año 515 a.C. aproximadamente, tal como está registrado en Esdras 6:15. Pero aún no se habían edificado las casas que conformaban la ciudad de Jerusalén, y esto había que hacerlo. Pero para esto se necesitaba un nuevo decreto, el cual fue dado por el rey Artajerjes. A este decreto de Artajerjes se le conoce como la orden para edificar o restaurar Jerusalén, el cual se dio en el séptimo año de su largo reinado como emperador del imperio medo-persa. Aquí tenemos que señalar que la historia del pueblo de Dios está muy asociada a la vida de este gran rey, pues durante su reinado se favoreció mucho al pueblo de Dios, y además este rey consideraba a Esdras y Nehemías no solo como sus grandes amigos, sino también como personas que tenían que cumplir una gran misión de parte del Dios de Israel, y es por eso que él les apoyaba. Entonces, en el año 457 a.C., el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras la copia del decreto para iniciar los trabajos de restauración de la ciudad de Jerusalén. Y Esdras, con esta copia, partió de Babilonia en el primer día del primer mes del séptimo año del rey Artajerjes, junto a una compañía de aproximadamente 1000 judíos, y llegó a Jerusalén en el primer día del quinto mes de aquel mismo año. Es decir, su viaje desde Babilonia a Jerusalén le tomó unos 4 meses. Tenemos que señalar también que por medio de este decreto el rey proporcionaba una enorme suma de dinero consistente en 100 talentos de plata y la cantidad de oro necesaria que considerase Esdras para el tesoro de la casa de Dios. Y además el rey proporcionaba distintos utensilios de oro y plata que se utilizarían en las labores sacerdotales. Además, en este decreto, el rey exoneraba a todos los ministros de la casa de Dios del pago de impuestos y establecía que todos en el imperio debían ayudar a colaborar con la casa de Dios que estaba en Jerusalén, de tal manera que el rey y sus 7 consejeros ofrecieron generosamente oro y plata para el tesoro del templo. Aquí es importante señalar que este decreto es muy importante para nosotros, apreciados hermanos, pues este decreto es la base para iniciar el conteo de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 y también de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Bien, dicho esto, pasemos a la última pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: Declive del Segundo Imperio. Pregunta número 7. ¿Qué llevó a la caída del imperio medo-persa? Bien, tal como lo había declarado el joven Daniel al rey Nabucodonosor, aquel segundo reino, el imperio medo-persa, simbolizado por el pecho y los brazos de plata de aquella gran imagen, tendría su final. Y así fue como ocurrió realmente, pues de acuerdo a la historia, el imperio medo-persa llegó a su fin en el año 331 a.C. Duró pues poco más de 2 siglos. Recordemos que en la visión de aquella gigantesca imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor, la imagen estaba construida de distintos metales, pero la base sobre la que se levantaba era de una mezcla de hierro y barro. Y como sabemos, el barro es un material inapropiado e inseguro para servir de base, pues lógicamente no podría soportar el peso de toda aquella estructura metálica. Por eso es que los distintos reinos de la imagen eran susceptibles de perecer, por tener bases inapropiadas e inseguras. Este es uno de los grandes mensajes que Dios nos quería transmitir a través de la ilustración de esta gran imagen del sueño de Nabucodonosor.
Ahora, la Biblia nos cuenta que el rey Asuero, rey de Media y de Persia, era un hombre dado al vino, a las fiestas sin medida y a la exhibición de sus mujeres. Es decir, no era un hombre temperante y con dominio propio. Y dada su posición de gobernante de un gran imperio, esta conducta, tarde o temprano, terminaría trayéndole terribles consecuencias a su reinado. Pues realmente son los hábitos viciosos, corruptos e inmorales los que llevan a la decadencia de las personas, instituciones y gobiernos, pues no se ajustan a las leyes de Dios y contrariamente las transgreden. Por eso es que estos reinos, tanto el babilónico como el medo-persa, terminaron cayendo, porque sus gobernantes eran dados al vicio, a la bebida, a las mujeres y a las fiestas sin medida. Y lo mismo terminaría ocurriendo con el resto de reinos que se mostraba en aquella gran imagen. Es por esta razón que en la imagen se representaba estos hábitos corruptos e intemperantes de los gobernantes como el barro. Y siendo el barro la base de estos reinos, entonces los reinos terminarían cayendo, pues el barro, es decir, los hábitos corruptos e intemperantes, no son apropiados para servir como base de un reino. Así es, apreciados hermanos, si seguimos estos hábitos intemperantes y viciosos, nosotros o nuestras empresas y negocios o cualquier institución que formemos no permanecerán por mucho tiempo, pues tarde o temprano terminarán cayendo. En cambio, si nosotros construimos nuestra persona o nuestros negocios e instituciones sobre una base segura que son las leyes morales de Dios, entonces nuestra persona y nuestras empresas permanecerán. Este es el mensaje central que Dios nos quiere dar en la visión de aquella gran imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor. Y es por eso que aquella roca, que representaba tanto a Cristo como su obediencia a la ley de Dios, formó un gran monte que permaneció para siempre, pues hacía alusión al reino de Dios, el cual, por estar construido sobre la base de los 10 mandamientos, tenía y tiene garantizado su permanencia por la eternidad. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.